Nuestro sponsor de hoy es Rodrigo Elías y Medrano Abogados. La firma ofrece un servicio completo, con más de 30 grupos de práctica que cubren todas las áreas de ley. A continuación me dispongo a presentarles a su managing partner, Luis Carlos Rodrigo Prado. Él es un experto en recursos naturales, minería y fusiones-adquisiciones. Incluido entre los 10 abogados líderes en minería en todo el mundo, es el abogado minero más recomendado en Perú. Enseña minería en la Universidad Católica. Él es expresidente de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, expresidente del Comité de Minería de la IVA y vicepresidente del Foro Regional de IVA-LATAM. Bienvenido, Luis Carlos. Muchas gracias, María. La verdad es que para nosotros, en primer lugar, queríamos, en nombre de Rodrigo Elías y Medrano, agradecerles a ustedes por su presencia hoy en la mañana para este evento que consideramos va a tener un gran interés. Tenemos extraordinarios invitados, pero antes de eso quería agradecer a Chambers & Partners por haber confiado en nosotros y hecho posible que esto se produzca. Pensamos que sin duda el tema de compliance en general es algo que no solo está en boga hoy en día, sino que realmente tiene una importancia muy relevante y todos tenemos que contribuir no solo a generar las mejores prácticas dentro de este mundo del cumplimiento normativo que nos interesa a todos, sino sobre todo crear cultura. Y por eso agradecemos a Chambers, agradecemos a todos ustedes, repito, por su presencia, y a los speakers internacionales y nacionales que vamos a tener hoy durante la mañana, a quienes realmente creo que va a ser muy interesante escuchar. Voy simplemente a mencionar la procedencia, ya los iremos conociendo poco a poco a lo largo de la mañana, pero en primer lugar, y por orden de la aparición en que iba a ocurrir, agradecer a Kelly y compañía, un estudio líder en Chile. Lamentablemente su representante no ha podido llegar, quedó varado anoche en Estados Unidos y no va a poder estar con nosotros, pero igualmente muchas gracias. A Ligario Urrutia, que es un estudio muy reconocido en Colombia y muy destacado, además no solo de manera general, sino específicamente en los temas de compliance. A las autoridades vinculadas a este tema de la Superintendencia de Mercado de Valores que hoy nos acompañan y que pronto vamos a tener en el podio, a bancos como el Scotiabank, Citibank, que realmente tienen un nivel de profundidad en este tipo de preocupaciones, diría yo, muy importante, así como empresas como Mensur o Microsoft, que también son líderes en el manejo de esto, que no es otra cosa que un elemento nuevo o adicional, no nuevo, como vamos a ver en pocos momentos, pero adicional a lo que es la prevención y gestión de riesgos en cualquier negocio. Y el compliance en general es eso, es añadir a lo que ya desde hace mucho tiempo viene siendo una de las preocupaciones principales de cualquier actividad, y especialmente, obviamente, la actividad empresarial, que es entender, prevenir y manejar los riesgos a los que se enfrentan. Hoy el riesgo de cumplimiento normativo es un elemento, no diría que novedoso, pero que realmente cada vez resulta más importante, más relevante, y que con esta difusión que buscamos hacer, por ejemplo, con eventos como este, va generando una cultura que nos debe llevar a todos a tener una convicción de que la integridad y la ética en la conducta, y especialmente en la conducta empresarial, tienen que ser la guía por la cual veamos hacia el futuro para hacer que todas estas actividades sean verdaderamente sostenibles. Y les decía que en verdad no es algo nuevo, porque si nos ponemos a recordar simplemente un poco, en los años 70, y podríamos ir mucho más atrás, muchos de ustedes recordarán o habrán leído el gran escándalo, por ejemplo, de la Lockheed, que era una compañía productora, manufacturera de aviones, que generó un escándalo tremendo a nivel mundial por el pago de coimas en Italia, Francia, Japón, y generó una primera reacción
que llevó justamente en el año 78 a que Estados Unidos promulgara la Foreign Corrupt Practices Act, que es quizá una de las normas seminales en todo este esquema de prevención de riesgos, básicamente en relación con actividades transnacionales, pero no exclusivamente. Y hemos ido respondiendo a ese tipo de situaciones de manera un poco reactiva. Siempre se dice que la experiencia es la madre de la ciencia, y eso no es falso tampoco para las ciencias jurídicas. La experiencia, las situaciones que se nos van presentando, es la que nos hacen reaccionar, normalmente de manera un poco acelerada y poco reflexiva, para dar normas que regulen las situaciones que nos crean problemas. Bueno, eso ocurrió en el año 78, pero la norma que se generó no solo ha ido mejorando, sino que además ha sido un pilar para el desarrollo del cumplimiento normativo. Después, todos recordarán la gran crisis de Enron, que motivó que todo el esquema de auditoría externa y de relaciones de toda la forma de representar las actividades dentro de la contabilidad tuviera un rigor mayor. Poco después de eso, porque eso ocurrió más o menos a mitad de los años 2000, surge la crisis financiera del 2007-2008, que termina con la quiebra de Lehman Brothers. Muy poco después se genera la respuesta, por ejemplo, con la UK Bribery Act, que nuevamente contribuye a generar un espacio de reflexión sobre los temas de cumplimiento muy importante. En el 2013 esto se complementa con otro país muy importante, sobre todo para el Perú por su relación de mucho tiempo y en las actividades de extracción de recursos naturales especialmente, y Canadá modifica, amplía su ley vinculada a la corrupción de funcionarios extranjeros e incorpora muchas de las cosas que hoy ya parecen más normales, que son no solamente los temas financieros y los temas contables, sino una serie de otras prácticas transnacionales de corrupción, de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, que van incluyendo además a entidades que son personas jurídicas, pero no solamente son empresas, entidades no gubernamentales, patrimonios que son autónomos, etc. Y eso no es extraño tampoco para lo que estamos viviendo en nuestra región, y por eso la importancia de tener entre nosotros también más adelante a representantes de Clear Gottlieb de Estados Unidos y de Greenberg Traurig, que son dos estudios muy importantes en México, en el caso de Greenberg, pero que también tiene obviamente una presencia en Estados Unidos muy importante, para que entendamos cómo toda esta situación internacional ha contribuido a que cuando nuestra región se ha visto enfrentada a una situación tan dramática como los temas de corrupción, de lavallato, y que van lamentablemente haciendo que aparezcan más cosas todos los días, el Club de la Construcción, el sistema judicial, y en verdad debemos reconocer, porque si no lo hacemos va a ser difícil que cambiemos, que esto es algo que está desafortunadamente muy interiorizado en la conducta de mucha gente en nuestros países. La Alianza del Pacífico, en ese aspecto, en la unión que está generando entre los distintos países que la componen y el esfuerzo normativo que se está haciendo al respecto, ha tomado un liderazgo importante, y en el Perú, por ejemplo, tenemos, creo yo, la buena fortuna de que ya en el 2016 la ley 3424 generó por primera vez una norma que sanciona la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas administrativamente en relación con los actos de cohecho activo transnacional. Pero rápidamente eso se amplió a inicios del 2017 con el decreto legislativo 1352 para cubrir nuevamente no solo los temas de cohecho activo transnacional, sino también cohecho activo genérico, cohecho activo específico, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, minería ilegal, todas las actividades que finalmente contribuyen a generar este clima de corrupción en un sistema como el nuestro. Y eso ha permitido que hoy en día
muchos de nosotros tomemos mayor conciencia de la importancia que tiene trabajar, difundir y al final del día crear cultura en relación con los temas de la prevención, el control y el manejo de la corrupción en todos sus niveles, en todas sus formas, y por eso me parece realmente importante, y así lo sentimos en Rodrigo Elías y Medrano, que todo el desarrollo normativo evidentemente tiene que ser relevante y todos tenemos que conocerlo y manejarlo, pero más que eso, lo importante es la creación de cultura al interior de nuestras organizaciones. Los estudios de abogados somos quizá una de las organizaciones que estamos más expuestas a las situaciones de diverso tipo en todas las industrias, porque tenemos muchos clientes que actúan de manera muy rigurosa, muy íntegra, muy adecuada en el campo ético, pero lamentablemente estamos expuestos a que haya clientes que no lo hacen y tenemos que saber detectar esas situaciones. Pero eso no ocurre solamente con los estudios de abogados, como se ha pretendido en algún momento plantear en el esquema de las situaciones de Lavallato, sino que al contrario, eso ocurre porque hay clientes, porque hay empresarios, porque hay personas finalmente que buscan acortar caminos y generar ingresos de manera inadecuada. Y todos tenemos que ser, en nuestras organizaciones y con respecto a terceros, sumamente exigentes para evitar que eso ocurra. Por eso en el estudio hemos creado ya hace algunos años un grupo que se dedica a acompañar y asesorar a nuestros clientes en los temas de cumplimiento normativo, que repito, es en verdad una parte que se integra dentro de lo que es la gestión de riesgos y la creación de matrices de gestión de riesgos que toda organización debe tener y debe cuidar. Y por lo tanto, en verdad creo que va a ser muy interesante esta mañana poder pasar por un panorama amplio de distintos sectores, situaciones que tienen que ver con el tema de la prevención, el manejo y sobre todo, diría yo, la erradicación de la corrupción en nuestras actividades, para que las actividades que desarrollemos en cualquiera que sea el campo en el que estemos involucrados realmente sea sostenible. Y es por ello que me complace mucho realmente poder invitar para que ya empecemos con lo que es de verdadero interés esta mañana, que son los paneles que van a tratar en forma profunda, como repito, las distintas perspectivas y situaciones relacionadas con la mejor forma, las mejores prácticas, las mejores ideas para difundir una cultura de prevención, de manejo y de erradicación de la corrupción. Y por eso les pido, por favor, que vayan pasando Sandra, Mario, José a la mesa principal para empezar con nuestro primer panel del día. Y le pido, por favor, que recibamos todos con un fuerte aplauso a nuestros invitados. De nuevo, muchas gracias y estoy seguro que vamos a tener una mañana muy interesante. Gracias. Buenos días. Vamos a dar inicio al primer panel que tiene que ver con la responsabilidad corporativa y los programas de cumplimiento anticorrupción. Nos acompañan en la mesa Sandra León, del Estudio Brigada Urrutia de Colombia, especialista en compliance, y Mario Zambrano, superintendente adjunto de riesgos de la Superintendencia de Mercado de Valores. Como saben, es una agencia que ha recibido un encargo muy importante en el marco de la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas frente a prácticas de corrupción, que ha sido instituida, digamos, como una suerte de perito oficial encargada de valorar y de dar una opinión técnica sobre la eficacia de programas de cumplimiento. En este panel vamos a comentar la regulación, aspectos regulatorios, legales,
torno a la responsabilidad corporativa por actos de corrupción, tanto desde la perspectiva del regulador como desde la perspectiva colombiana y naturalmente peruana. La primera pregunta que quisiera hacerle a Mario está referida al rol de la Superintendencia del Mercado de Valores. Como sabes, Mario, esta ley establece la responsabilidad autónoma de las compañías por actos de corrupción en las que puedan incurrir sus ejecutivos, socios, representantes, apoderados, empleados en general, e incluso también asesores externos, siempre y cuando hayan actuado aprovechando faltas o déficit de control en la organización para prevenir adecuadamente este tipo de prácticas. La ley fue publicada inicialmente en abril de 2016, rápidamente tuvo una modificación en enero de 2017 con el decreto legislativo 1352. Quizás, a mi juicio, la modificación más importante fue la incorporación de la SMB dentro de la estructura de esta norma, porque a partir de esta modificación de enero de 2017, vigente a la fecha, cuando se inicia una investigación a cargo del Ministerio Público por un presunto acto de corrupción, se dirige la investigación contra la empresa, independientemente de la responsabilidad que pudieran tener sus ejecutivos o empleados que hayan ejecutado la práctica corrupta. Esta ley, como saben, está referida al procesamiento y eventual sanción de la propia persona jurídica. En esta norma, cuando se inicia la investigación, la Fiscalía está obligada a solicitar un informe técnico a la Superintendencia del Mercado de Valores. El ámbito de este informe está referido a una valoración de la existencia de un programa de cumplimiento y si es que este cumple con los estándares legales como para ser considerado lo suficientemente robusto o eficaz de acuerdo a la legislación peruana y estándares internacionales. Si la SMB concluye que el programa de cumplimiento es efectivo, la Fiscalía, dice la norma, deberá desestimar el caso, deberá archivar la investigación. Por el contrario, si la SMB concluyera que el programa de cumplimiento no es lo suficientemente adecuado para la organización, la Fiscalía pues continúa con la investigación y puede formular cargos penales ya contra la compañía ante el juez que le inicio a la fase de enjuiciamiento. Entonces, en este contexto, nos interesaría que Mario nos comente cómo viene organizándose la SMB para asumir esta función de perito oficial, ¿no? En cuanto a la metodología de trabajo que utilizará. Será únicamente un informe de gabinete sobre la base de información que la compañía investigada proporciona, o más bien piensa en un trabajo más de campo, no digo forense, pero sí de campo, que requiere inspecciones, entrevistas con el personal de la compañía, visitas a la empresa, porque se trata de un informe que tiene que ser, pues, tiene que tener una conclusión, no solamente es ilustrativo, como suele ser en otros ámbitos del derecho del derecho penal económico, donde se le pide a la SBS o la SMB una opinión, un informe ilustrativo para que el fiscal pueda evaluar si continúa o no con el caso. Aquí la ley establece que tiene que ser un informe o una conclusión, si el programa es eficaz o no es eficaz. Esta fue una modificación muy bien recibida por el gremio empresarial, porque la SMB es uno de los agentes reguladores y supervisores que tiene un muy buen prestigio ganado a través del tiempo, tanto en calidad de sus profesionales como competencia y también integridad. Introducir a la SMB como un opinante cualificado, cuyo informe tiene un valor de pericia institucional que al fiscal va a darle un peso importante, creo que de alguna manera, no totalmente, pero de algún modo, disipa el riesgo de que finalmente sea el propio Ministerio Público quien deba evaluar la eficacia de un programa de cumplimiento, porque estamos hablando de magistrados con formación penal que probablemente en su trayectoria no hayan trabajado nunca en una compañía del sector privado y que puestos a valorar la eficacia de un programa, imagino que rápidamente recurrirán a simplificar si es un momento de corrupción, porque el programa no es idóneo, podrían
reducir o simplificar así la materia. Por eso que la SMB, su incorporación fue muy bien recibida, como digo, por organismos empresariales, y en ese sentido nos gustaría que Mario nos comente cómo vienen organizándose y la metodología que utilizan. Buenos días a todos, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes esta mañana para un poco comentarles por la experiencia de lo que venimos haciendo, un poco los antecedentes y qué es lo que tenemos como perspectiva, ¿no? Bueno, qué bueno que la comunidad haya recibido a la SMB con buenos ojos, digamos, pero para nosotros sigue siendo una sorpresa el encargo, ¿no? No obstante, bueno, ya tenemos la responsabilidad encima y algo tenemos que hacer. Bueno, al respecto, ¿qué les puedo decir? Como antecedente de cómo pensamos y estamos organizándonos, tiene que ver con el hecho de que ya nosotros, desde hace una buena cantidad de años, y en particular en mi experiencia profesional anterior, cuando trabajaba en la SBS, lo que estamos tratando de hacer es, básicamente, como lo mencionó nuestro director principal, verlo como una matriz de riesgos. Es decir, nosotros ya tenemos un esquema de supervisión basado en riesgos. En primera instancia lo trabajamos en la SBS allá desde fines de los 90s, y desde hace unos años en la SMB estamos tratando de instaurar un esquema de supervisión basado en riesgos. Eso significa que básicamente el insumo principal es la matriz de riesgos, y en este caso el encargo lo que pretendemos hacer es un poco completar o adicionar a la matriz de riesgos estos nuevos digamos, actos o potenciales actos de corrupción dentro de la propia gestión de la empresa, ¿no? Y así como lo estamos tratando de planificar. ¿Eso qué tipo de consecuencias o operativamente cómo pensamos hacerlo, ¿no? A ver, bajo un esquema de supervisión basado en riesgos, lo que tú tienes que hacer en principio es tratar, y ese es digamos, el elemento más importante, conocer el modelo de negocio de la empresa que estás analizando. Si tú no conoces el modelo de negocio, ya partiste mal. Entonces, para nosotros va a ser un tremendo reto, un tremendo desafío con Superintendencia del Mercado de Valores, conocer el modelo de negocio de cada una de las empresas que el fiscal nos ponga al frente. Entonces, creemos que ahí vamos a tener un arduo desafío, un arduo trabajo, por tratar de empaparnos bien previamente antes de hacer cualquier análisis o desarrollar la matriz de riesgos. Matriz de riesgos que en realidad en lo que consiste es tratar primero, dado el conocimiento que tengamos del modelo de negocios, cuáles son los principales riesgos a los cuales la empresa está enfrentando, ¿no? Y dentro de esos principales riesgos, si estos riesgos que están tipificados en la ley caen, y de qué manera la empresa estaría mitigándolos o gestionándolos. Es decir, finalmente el riesgo residual o la gestión del riesgo que esté quedando producto de esta mitigación es lo que nosotros tendremos que proponer o planear en nuestro informe técnico, ¿no? En otras palabras, de lo que se trata es entonces de desarrollar una inspección o una auditoría operativa sobre el delito o el potencial delito que el fiscal nos encargue, y para eso tenemos que hacer una auditoría operativa en todos sus términos, ¿no? La planificación, todo lo que es la información previa que nos proveerá la empresa a través del fiscal, la visita o la inspección propiamente dicha a la empresa, lo cual compete no solamente a recabar información, sino entrevistarse también con sus principales funcionarios involucrados, tratar de tener unas consideraciones o resultados preliminares, hacer revisión de información que finalmente la empresa nos ponga sobre la mesa, etc. De forma que, tal como se hace en cualquier auditoría operativa, tengas al final un resultado plasmado en un informe técnico, y eso será lo que nosotros le entregaremos al fiscal. Estamos tratando de organizar también los equipos de forma que potenciemos un equipo en particular que tenga este tipo de encargo únicamente y exclusivamente, para lo cual estamos contratando personal, para lo cual estamos dándole mucha capacitación,
Estamos tratando de hacer también mucha legislación comparativa, evidencia empírica de los países, sobre todo de la Alianza del Pacífico, algunos países también como Estados Unidos, UK, etc. De forma que lleguemos al momento inicial, que recibamos el primer encargo del fiscal, de la forma de estar lo mejor preparados posibles, tratar de darles a estos equipos también toda la infraestructura necesaria. Por ejemplo, cuando uno hace un trabajo de auditoría desde el punto de vista de un regulador financiero, como es nuestro caso, contamos con ayudas, por ejemplo, de algún tipo de software, el TeamMate, que usan mucho los auditores para hacer una planificación y un desarrollo de la visita bien hecho y en términos relativamente homogéneos. Pero esto no, al final no nos va de alguna manera, a aminorar la curva de aprendizaje que vamos a tener que desarrollar. Este es un encargo totalmente nuevo para el regulador financiero, que no lo tenía en su mapeo inicial. Creemos que estamos haciendo toda la tarea, pero de ahí al encargo a desarrollarlo va a ser una curva de aprendizaje importante, porque digamos, creemos que mucha de la gente que va a encargarse de estas auditorías no ha tenido todavía la experiencia in situ, la experiencia operativa en algún tipo de empresas que no tienen ningún tipo de vinculación con el sector financiero o el sector que es regulado, ¿no? Básicamente es un poco lo que estamos haciendo hasta el momento. Bien. Sandra, en Colombia sí que la legislación le otorga mayor relevancia a la superintendencia de sociedades, es decir, no es un rol únicamente de informante o no de informante, sino más bien es la propia superintendencia la que tiene que llevar a cabo la investigación contra la empresa por un presunto acto de corrupción. En Colombia tiene un modelo de responsabilidad genuinamente administrativa de la persona jurídica por actos de corrupción. Cuando digo genuinamente administrativa me refiero que se trata de un procedimiento que se sigue ante la Superintendencia de Sociedades colombiana, que es la que lleva a cabo la investigación y finalmente impone las sanciones, las multas que correspondan, a diferencia del modelo adoptado por el Perú, que es similar al modelo chileno. Entonces se trata de una responsabilidad que, si bien en la ley es llamada administrativa, podría considerarse más bien un fraude de etiquetas, porque en estricto se trata de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Penal, bajo la legislación penal y procesal penal. Finalmente se formulan cargos criminales y es el juez penal quien emite una sentencia absolutoria condenatoria. En Colombia, en cambio, se opta por un modelo sí, netamente administrativo, que es válido. De hecho, Colombia se ha incorporado recientemente a la OCDE y esta legislación es parte de los requisitos que se exigían. Digamos, en Colombia entiendo que se optó por el piso, ¿no? Es decir, responsabilidad administrativa y únicamente por el delito de soborno transnacional. Nosotros hemos ido a un nivel de responsabilidad mayor, es decir, no administrativa, sino penal, y no solo por el delito de cohecho transnacional, sino también para los delitos de corrupción doméstica de funcionarios peruanos. Incluso se ha abierto también a los delitos de tráfico de influencias, de corrupción y de lavado de dinero, blanqueo de capitales. Por ejemplo, en Colombia, ¿cómo se ha organizado la superintendencia de sociedades para poder gestionar este tipo de procedimientos, y qué valoración te merece a ti como experta en el tema el hecho que se haya designado a la superintendencia de sociedades y no a la Procuraduría General, ¿no? Simplemente al Ministerio Público o a otra entidad para ver estos casos? Primero, gracias por la invitación y qué delicia estar en esta ciudad tan hermosa. Gracias. Bueno, en Colombia la ley de soborno transnacional es una norma bastante reciente, es del 2016, es la ley 1778. Digamos que Colombia desde hace muchos años tenía regulado en su código penal el tema de soborno local. Nosotros lo llamamos los cohechos. Entonces está el cohecho propio, el cohecho impropio, el cohecho por dar y ofrecer, que son los sobornos normales, digámoslo así, que tiene cualquier legislación, en el que podemos tener un sujeto activo que es un funcionario público, o podemos no tener un sujeto activo como funcionario público. Cuando se lanza la ley de soborno transnacional, lo que se pretende es, en ejercicio pues, de todo este ingreso a la OCDE, que nos generó una cantidad de cambios normativos,
para poder entrar en este club de mejores prácticas, realmente fue actualizar muchísimo la norma local para poder alcanzar además todas esas conductas que salieran del país, porque ya teníamos muy interiorizado el tema de las conductas locales, pero necesitábamos extender los brazos para poder alcanzar todas esas conductas que se hicieran en el extranjero por parte de colombianos o sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en Colombia. En ese sentido, y yo la llamo nuestra FCPA porque es muy parecida a la norma FCPA de Estados Unidos, en la que se castiga a todo aquel que vaya al exterior tratando de ofrecer o de sobornar efectivamente a un funcionario público en el exterior. La definición de funcionario público es muy parecida a las de las normas a nivel internacional, incluso alcanza pues, personas de partidos políticos, organizaciones multilaterales, etc. Y la norma, sabiamente, ha designado a la Superintendencia de Sociedades como aquella entidad con la competencia para investigar y sancionar este tipo de delitos. Y para mí ha sido bastante acertada la designación porque la Superintendencia de Sociedades es el organismo que más conoce el tema corporativo, obviamente en Colombia, y esta norma fue la que por primera vez introdujo el tema de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. En Colombia aún no tenemos responsabilidad penal de la persona jurídica, pero obviamente los que son administradores, directivos de las compañías tienen responsabilidad penal personal, y por eso creo que por ahora el tema está bien, estamos caminando también en la búsqueda de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero este ha sido un gran paso. En ese sentido, otra cosa que ha sido muy buena en Colombia es la cantidad y la entidad de las sanciones, porque tenemos multas hasta, pueden llegar a más de 53 millones de dólares. La persona jurídica puede quedar por fuera por 20 años de contratar con el Estado, y ya se imaginarán ustedes que una entidad, sea local o sea que sea extranjera, 20 años por fuera, cuando muchas de ellas vienen a hacer contratos de concesión en cualquiera de sus modalidades, concesiones de infraestructura, concesiones portuarias, concesiones en telecomunicaciones, etcétera, pues eso básicamente que es acabar con la persona jurídica. Esas multas además y esas sanciones se tienen que publicar en diarios de amplia circulación nacional, se tienen que dejar en la página web y se tienen que incluir en el certificado de existencia y representación legal que expiden las cámaras de comercio. Entonces, en este sentido, son unas sanciones bastante fuertes, porque en el régimen anterior pues teníamos unas sanciones pecuniarias realmente bastante bajas, y no sé si acá pasa, pero mientras a uno no le toque en el bolsillo en Colombia, la cosa no funciona tan bien. Entonces, cuando ya nos toca pagar y cuando ya tenemos una sanción tan grande y cuando ya el tema, además reputacionalmente hablando, se pone tan delicado, ya es muy difícil pues, que las personas jurídicas no entiendan la gravedad de estos eventos. Ahora, esta es una norma que cubre no solamente que los directivos cometan esas conductas, sino cualquier empleado, cualquier proveedor, cualquier tercero que tenga relación con la compañía puede comprometerla. Entonces esto exige que, como decía Mario, también sean sistemas basados en riesgos. Y en ese sentido la Superintendencia de Sociedades creó un grupo que se llama el Grupo de Soborno Transnacional, que en estos 2 años ya tiene 12 expedientes abiertos, que ha sido realmente un trabajo muy grande. Ya tuvo la primera sanción a una compañía que se llama INASA por temas de soborno transnacional, y la multa fue de $2 millones, y también sancionó a otra compañía por obstruir la investigación en materia de soborno transnacional. Entonces, ahora el superintendente de sociedades es una persona que ha sido un académico de toda la vida en Colombia, estudiado y dicta cátedras pues, en universidades del mundo. Fue el padre pues, de las sociedades por acciones simplificadas en Colombia. Es una persona
muy conocedora de las mejores prácticas internacionales y eso es lo que ha querido también aplicar. Entonces, yo creo que vamos por muy buen camino y el tema de que sea la Superintendencia de Sociedades además nos da un tema bastante expedito, es una entidad que sabe de qué está hablando, que conoce perfectamente los temas y para mí ha sido un acierto realmente. Mario, en tu intervención comentaste que la SMB haría una suerte de auditoría operativa o de inspección para poder valorar los programas de cumplimiento de la compañía, eventualmente investigar una práctica de corrupción y emitir su informe. Te haré una pregunta que me formulan muchos clientes. Aquellas compañías multinacionales que operan en Perú, cuyas matrices están sujetas a normas muy estrictas de anticorrupción transfronteriza, como la FCPA norteamericana, una norma anticorrupción inglesa o canadiense, están suficientemente cubiertas con los programas de sus sociedades matrices, especialmente en el componente referido a la matriz de riesgos, o es necesario elaborar, digamos, un mapa de riesgos propio para la operación local y luego, bueno, los mitigantes correspondientes para prevenir ese tipo de riesgos. Okay. Bueno, en el ámbito de las empresas transnacionales, yo creo que valdría la pena hacer dos cosas, ¿no? Primero, los antecedentes que hemos tenido en nuestro expertise, tanto primero en la SBS como en la SMB, nosotros tenemos empresas que son de capital extranjero. Las empresas que son de capital extranjero les exigimos que internamente, o sea, localmente, tengan desarrollado todo su modelo de gestión de riesgos. Por ejemplo, no sé, pues, el grupo que trabajan acá, Scotiabank, ¿no? O la casa de bolsa de Scotia. Ellos no es que vengan y te digan, mira, esto lo hacemos en Toronto y se acabó. Lo que pasa es que, por ejemplo, como el Scotia, todo eso lo trasladan localmente y localmente tienen desarrollado todo el esquema de gestión de riesgos. Entonces tú puedes ir a hacer una inspección a la casa de bolsa o a la administradora de fondos, o puedes ir al banco mismo y vas a ver que localmente han desarrollado todo un modelo de gestión, y eso es lo que esperamos también encontrar también en este encargo que nos hacen, ¿no? Ahora, eso no quita de que, ahí pongo a un pie de página, ver un poco cómo venga el reglamento, ¿no? Porque hasta ahora de lo que venimos hablando es un poco de lo que hemos visto en la ley, un poco de lo que hemos venido interactuando con el Ministerio de Justicia respecto a lo que va a ser el reglamento, pero el reglamento todavía no sale, no sabemos cómo saldrá exactamente, ¿no? Tenemos una buena idea de cómo debería venir, pero no sabemos qué tipo de consideraciones finalmente el Ministerio de Justicia establecerá al respecto, ¿no? Si para este tipo de empresas transnacionales incluye algún tipo de prerrogativa o tratamiento especial, etc. La verdad que desconozco. Hay que esperar la última versión del reglamento, que supuestamente está a punto de salir, para saber sobre qué tipo de reglas nos vamos a fijar. Pero si me pides un poco mi opinión personal respecto a cómo deberíamos tratar una transnacional que opera en el Perú, yo haría exactamente lo mismo, o partiría por hacer exactamente lo mismo como hacemos con las empresas que supervisamos actualmente en el sistema financiero y son de origen exterior, ¿no? Que localmente tengan desarrollado todos los modelos de gestión. Sandra, me sorprendió que mencionaras que a pesar de la corta vigencia de la norma de corrupción empresarial en Colombia de 2016, existan ya 12 expedientes en trámite y que exista una sanción en el caso de la empresa INASA que mencionaste. ¿Nos podrías comentar cómo vienen reaccionando las compañías que operan en Colombia respecto a los programas de cumplimiento? ¿Se lo están tomando en serio? ¿Vienen realmente implementándolos en la práctica? Me imagino, bueno, que el contexto de corrupción empresarial, que es común, digamos, en los países de la Alianza del Pacífico, el impacto del caso Lavallato, sus ramificaciones en Colombia, que también lamentablemente las han padecido. Imagino que genera un contexto que facilita, digamos, la toma de conciencia sobre la importancia de estos modelos, pero veo, bueno, que ha sido rápidamente la misma reacción con estos casos que mencionas,
y asimismo si pudieras comentarnos algo, en la medida que sea algo públicamente conocido sobre el caso INASA, sus consecuencias o el caso concreto que está en su caso. Bueno, en Colombia tenemos una particularidad, y creo que pasa en muchas legislaciones en el mundo, y es que tenemos varios sectores y trabajamos los temas de cumplimiento muy sectorizados. Entonces hay sectores en los que se exige tener un sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, y como la corrupción es un delito fuente del lavado, se encuentra aquí incluido. Hay otros, por ejemplo, el tema de supersociedades está dividido. Entonces tenemos el sistema de administración y gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo por un lado, con unos requisitos, y por el otro lado tenemos la implementación de programas de ética empresarial. Entonces, pero a nivel general estamos hablando de sistemas de administración y gestión de este tipo de riesgos, que independientemente del sector o la industria estamos viendo cómo las autoridades están exigiendo que sus vigilados, supervisados o controlados implementen este tipo de medidas. Ahora, sabemos que estos son temas de cultura, o sea, si nosotros simplemente arrancamos a implementar estos sistemas por cumplir la norma, nos vamos a quedar en la parte documental, nos vamos a quedar en la redacción de un manual de cumplimiento, nos vamos a quedar en la redacción de un código de conducta, y ya hemos visto que casos sonados como el de Odebrecht, pues estos documentos estaban súper bien escritos, eran la envidia de cualquier persona de compliance en el mundo, la redacción y la forma como estaba estructurado el gobierno de estos sistemas. Entonces, allí es donde nos damos cuenta que la importancia real está en la gestión. Para seguir por la misma línea de la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia lo que empezó fue como al principio con una parte muy pedagógica. Entonces, como esto tiene unos umbrales de activos o de ingresos para que puedan llegar a estar obligados por la norma a tener un programa, en este caso de ética empresarial, la Superintendencia empezó fue mandando circulares o comunicados a las empresas que tenían, según sus récords, cumplimiento de esos requisitos, diciéndoles más o menos así como por las buenas: hola, soy la Superintendencia de Sociedades, veo que tienes el nivel de activos para tener implementado un programa de ética empresarial o un programa antilavado, si no fuera el caso. Por favor, cuéntame en qué estado de implementación estás. Entonces las empresas al principio como que creyeron que esto iba a ser otra vez un tema de pregunto pero no hago nada, y la Superintendencia ha sido muy juiciosa en iniciar las investigaciones del caso. Entonces las compañías en este momento están bastante motivadas desde la norma y desde la ejecución de las autoridades en el tema, porque vuelvo y digo, esto es un tema de cultura, y obviamente los programas de cumplimiento generan unos costos para las compañías y para las entidades. Entonces, cuando lo analizan desde el punto de vista del gasto, pues obviamente van a decir: yo no le quiero poner más recursos, venga, o nombran por ahí a cualquiera como oficial de cumplimiento, pero la responsabilidad es muy grande. Entonces sí tenemos, yo creo que hay de todo. Están las compañías que muy poco o nada tienen cumplimiento del tema, o bajan de internet algún manual para copiarlo, y hay compañías muy comprometidas con el tema. Entonces, frente a este tipo de investigaciones y al compromiso de las compañías, yo creo que sí estamos haciendo un cambio de cultura, además porque cuando hacemos el tema basados en riesgos, sabemos que finalmente el riesgo más grande que nosotros tenemos en este tipo de delitos es el riesgo reputacional. Entonces, después de que salimos en las noticias, o después de que salimos en un periódico, o después de que salimos en algo vinculados a alguna actividad de corrupción o de lavado, quitarse el estigma es muy difícil. Así logremos demostrar después que sí teníamos las medidas o que fue que se equivocaron. Todos sabemos que finalmente el mismo nivel o la misma cantidad de personas que ven una noticia negativa no son las mismas que después ven una rectificación. Entonces, básicamente, lo que se está haciendo es trabajando mucho en temas de cultura, en temas de verificar realmente el impacto que puede tener no gestionar estos riesgos, porque es que uno puede tomar decisiones y uno puede
tener cierta tolerancia frente a cierto tipo de riesgos. Obviamente cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia al lavado, pero frente al análisis de las alertas que pueden salir, sí podemos tener una verdadera administración y gestión. Entonces yo creo que en Colombia las empresas hoy están bastante motivadas por un tema normativo que las ha llevado a que tienen que ponerse serias y que tienen que cumplir la norma, porque si no, sí pasan cosas. No sé si pasa acá, pero muchas veces las investigaciones penales normales, como son tantas, de pronto allá la fiscalía, que es la que hace como esas investigaciones, y la justicia ordinaria después, pues están tan llenos de cosas que la gente como que ya no le cree al tema y dice, ay, eso no pasa nada, eso una denuncia más. Pero el hecho de que la tenga la superintendencia y de que haya un grupo dedicado al tema sí le ha generado esa movilidad que se requiere y esa inmediatez en la investigación de las conductas. Mario, sobre las certificaciones de los programas de cumplimiento, ¿cuál es tu posición o la posición de la SMB, si nos pudieras comentarla? Inicialmente, la norma peruana, cuando se publicó en abril de 2016, hacía referencia a la posibilidad, digamos, opcional de las compañías de certificar sus programas de cumplimiento anticorrupción y antilavado. Sin embargo, la modificación de enero de 2017, que es la versión vigente a la fecha, se elimina esa referencia y, bueno, entra en escena la SMB como perito oficial para emitir este informe técnico, que ciertamente no es un informe que puede emitir, digamos, con anterioridad a la producción de un evento, sino siempre tiene que ser dentro del marco de una investigación de la Fiscalía. Quiero decir, no es posible que una compañía solicite voluntariamente a la SMB una inspección para obtener una suerte de certificación de su modelo, sino que la SMB va a tocar la puerta siempre cuando es un fiscal el que le solicita que lo haga en el marco de una investigación según cómo está planteada la norma. Esa eliminación a la certificación ciertamente no impide que haya compañías que opten por tenerla. Por ejemplo, sé que en Chile, que la norma tiene una mayor madurez, vigente desde el 2009, hay un mercado muy activo de certificadoras, ¿no? Hay un ISO internacional, el 37001, sobre el sistema de gestión antisoborno en empresas, y en el Perú, creo que es el único país de la región que emitió una norma técnica, la norma técnica peruana, que de alguna cuenta es una traducción de este ISO 37001, aprobada por INACAL en 2017. Seguramente habrán compañías certificadoras que se acrediten como tales ante el INACAL para poder brindar este servicio. Entonces, una compañía que tenga su programa certificado, ¿cuál sería la valoración que pudiera tener por parte de la superintendencia? Bueno, el tema de las certificadoras es un poco complejo, ¿no? Es difícil lanzarse como una apreciación. Tanto en Chile como en otros países han recibido muchas críticas, ¿no? Lo que sí me parece es que en el reglamento que estaría siendo emitido sí van a considerar a las certificaciones como un elemento más, como una buena práctica, como algo que es bien visto, como es positivo, como que fuese positivo, pero de ninguna manera como algo concluyente o definitivo al respecto. Por eso justamente nos están dando la responsabilidad a nosotros, ¿no? De hecho, nosotros no necesariamente vamos a revisar el trabajo que hizo la certificadora, ni mucho menos, sino que vamos a hacer el fiscal lo que nos pide nuestra propia apreciación respecto a la auditoría que estaríamos haciendo para la emisión del informe técnico, ¿no? Y ahí solamente quería un poco complementar la pregunta anterior, tal vez explicarles que cuando uno hace auditorías, sean financieras, operativas, estas auditorías muchas veces tienen tres mecanismos de entrada, ¿no? Supervisión basada en riesgo le llamamos auditorías o visitas de inspección integrales, visitas de inspección especiales y visitas transfronterizas. De repente ahí, en lo que es la visita especial, tanto con la visita transfronteriza, es lo que podríamos estar aplicando en el caso de alguna transnacional, ¿no? Pero lo que sí es importante dejar claro es que nosotros tenemos que ver, nosotros tenemos que constatar in situ
que el sistema esté implementado y que esté funcionando, ¿no? Eso es ineludible, digamos, ¿no? Y de eso no nos vamos a valer de lo que nos diga un tercero o la misma empresa necesariamente en un informe o una certificación. Nosotros tenemos que formar nuestra propia valoración respecto a nuestros estándares, a ver si el modelo realmente está implementado y si efectivamente está funcionando de acuerdo a lo que nosotros esperaríamos, ¿no? Es un trabajo, digamos, que tenemos que hacerlo nosotros 100%. De otro lado, como te dije, el tema de las certificaciones, digamos, es relativamente complejo. En algunos países lo critican muchísimo, otros se valen de él para tener una exención o eximirse de algún tipo de responsabilidad, pero nosotros lo consideramos como algo que solamente puede ser un elemento más adicional dentro de lo que el propio fiscal estaría valorando, dentro de todos los elementos que él seguramente va a tener sobre la mesa. Yo esto me lo figuro como que el fiscal es un poco el médico general. Nosotros somos un laboratorio al cual nos pide efectivamente una prueba. Nosotros le vamos a entregar la prueba, en este caso un informe técnico, y el fiscal con todos los elementos que tenga adicionales podrá hacer su propia juicio o resolverá de acuerdo a esos elementos. Muy buen ejemplo es el de laboratorio, efectivamente es una prueba técnica y va a ser muy importante para el Ministerio Público, ¿no? Claramente lo que entiendo, se trata de apreciar más allá de los documentos que pueda producir una compañía, si efectivamente reflejan en una cultura corporativa de cumplimiento, ¿no?, de las prácticas de corrupción. Sandra, ¿en Colombia existe un incentivo legal para certificar los programas o aún cuando no lo hubiere, las compañías vienen optando por certificaciones? Hay en el mercado, digamos, certificadoras que ofrecen servicios. Bueno, en Colombia, y muy parecido como es el CPA en Estados Unidos, el tema de los programas de cumplimiento, o en este caso el programa de ética empresarial que pide la Superintendencia de Sociedades, sirve como un mecanismo de defensa, muy parecido como decía Mario, es decir, no exonera de una vez el hecho de tener, pero es algo que se tiene en cuenta a la hora de analizar las conductas, porque básicamente entender, digamos, cuando se analizan los programas de cumplimiento de las compañías, lo que se entiende es si correspondieron los delitos a temas corporativos, a temas de cultura corporativa, o si son temas individuales, porque pues tampoco tenemos que desconocer que estos delitos son muy personales, es decir, son muy del fuero interior, y a veces pues a las compañías y a las entidades cumplir con los programas de cumplimiento, pues más allá de generar estas culturas anticorrupción, antisoborno, antilavado, pues ya son a veces, la mayoría de las veces son decisiones personales de funcionarios específicos o de terceros que no reflejan la cultura de la corporación o de la entidad. Entonces, en ese caso, los programas de cumplimiento sí son, digamos, se tienen en cuenta como defensa, y más para demostrar esa debida diligencia que tuvo la compañía al momento de gestionar esos riesgos, para también demostrar que el tema fue puntual de algunos funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Ahora, los entes certificadores en Colombia tenemos las dos más importantes, que son Icontec y Bureau Veritas. No se han decidido del todo por certificar, aunque la ISO 37001 es una norma certificable. Básicamente se han decidido más por hacer como unos acompañamientos en las evaluaciones y sacar unos certificados de evaluación, más que certificar la norma como tal. Y lo que dicen es que son normas que la gente puede malinterpretar, que si tienen la certificación, por ejemplo ISO 37001, la gente puede entender que están blindados contra los riesgos de soborno, porque además 37001 solamente toma como la subcategoría de corrupción soborno. Entonces no han estado muy animados con el tema de la certificación, y las compañías pues en consecuencia más bien hacen como auditorías de sus programas y quedan como con unas evaluaciones de sus programas, más que entrar a certificarse oficialmente, porque tampoco es fácil encontrar en el mercado que se certifique como tal la norma. Sí, claro. Yo te puedo dar un poco de antecedentes, no necesariamente sobre esta experiencia de modelo de prevención por delitos, pero sí cuando hemos hecho auditorías sobre el riesgo operacional, ¿no?
Digamos, cuando nosotros vamos a hacer una auditoría operacional, lo primero, como dije al principio, empezamos a ver cuál es el modelo de negocio de la empresa, ¿no? Tenemos que tenerlo bien. Y en función a eso, cuáles son sus actividades principales. Una vez que hemos determinado sus actividades principales, o sea, aquellas actividades en las cuales se generan la mayor proporción de ingresos, por cada una de esas actividades principales identificamos cuáles son sus procesos operativos. Estos pueden ser críticos o no críticos. Y en función a esos procesos hacemos el mapeo de riesgos. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, en el mundo financiero es que no necesariamente, por ejemplo, las principales empresas financieras que operan en el Perú tienen, por ejemplo, las ISO ni de gestión de seguridad de información, ni de continuidad de negocio, ni de gestión de riesgos. Sin embargo, cuando uno hace la auditoría, te encuentras que tienen súper estándares de gestión. Súper estándares. O sea, la ISO no necesariamente va a ser el elemento diferenciador. Y uno se pregunta, ¿y por qué pasaría eso, no? Entonces, en el ámbito financiero. Bueno, porque en el ámbito financiero, desde hace 20 años, tiene estándares muy elevados en lo que es gestión de riesgos. Entonces, un poco lo que vamos a tratar de contrastar eso cuando nos toque o cuando recibamos el encargo del fiscal, ¿no? Es un poco ver, no necesariamente guiándonos porque tenga o no tenga un aviso, vamos a prejuiciar, sino vamos a hacer trabajo en el campo tal como lo hemos ido haciendo en nuestras experiencias previas, para ver si efectivamente tenemos un proceso de selección de actividades críticas, identificación de los principales procesos, cuáles son los principales riesgos relacionados con esos principales procesos críticos, y en función de eso cómo vienen gestionando esos riesgos de los procesos críticos vinculados con los delitos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un poco el esquema que tenemos en la cabeza y que ya tenemos cierto recorrido en su operativa. Donde no tenemos nada de experiencia todavía es sobre esta ampliación de la materia de riesgos y un poco va a ser la curva de aprendizaje que nos toca realizar. Y ahí es súper importante lo que dice Mario, porque realmente el cambio de cultura viene, las empresas o las entidades en general están muy acostumbradas y muy versadas a hacer sistemas de gestión de riesgos operativos e incluso estratégicos basados en metodologías internacionales tipo ISO 31000, que es un sistema de gestión de riesgos general, y realmente estos riesgos no son más que otros riesgos que se le deben sumar, claro, tienen sus particularidades, pero se pueden integrar perfectamente a los sistemas de gestión de riesgos que tengan las compañías ya implementados desde hace muchos años. Es dejar el tabú y empezar a hablar también de estos riesgos, así como me puedo quedar sin luz en una planta o así como se me puede caer un sistema, también puede un funcionario estar sobornando a alguien. Mario, si bien la ley está vigente en Perú para hechos que ocurren a partir del 1 de enero de este año, del 2018, y no existe, digamos, ningún caso aún gestionado por la justicia contra una compañía por presunta práctica de corrupción, ¿qué expectativas tienen en la SMB sobre la interacción con el Ministerio Público, con el Poder Judicial? En algunos eventos he escuchado a fiscales cuestionar la vinculatoriedad del informe técnico que va a emitir la SMB con el argumento que son por mandato constitucional, son titulares de la acción penal y como tal no pueden estar, digamos, atados por una opinión, conclusión, porque sea vinculante para decidir la desestimación de los cargos o la prosecución de la investigación, aun cuando la norma claramente establece ese carácter vinculante. Si la SMB concluye que el programa es suficientemente robusto, maduro, eficaz, aunque se hubiera producido elementos de corrupción, el fiscal está obligado a archivar el caso. Sin embargo, hay esta posición en un sector, digamos, de fiscales, no todos, sumado a la falta de experiencia. Tú mencionas algo que es para mí vital, que en estas auditorías operativas la SMB se enfoque en primer lugar a conocer el modelo de negocio de la compañía, ¿no? Es un acercamiento, ¿no? Una aproximación, digamos, muy positiva y necesaria en este tipo de investigaciones que en mi experiencia, digamos, no son el foco principal del Ministerio Público. Entonces, ¿qué expectativas con esa interacción? Si van a haber a lo mejor capacitación al Ministerio Público o la creación de un subsistema especializado. Entiendo que por más que tengan un rol ustedes de directores oficiales, por el conocimiento que tienen
podrían liderar, digamos, este proceso. Bueno, más allá del encargo, a mí tampoco me queda tan claro cuál va a ser mi dirección. Para ser honesto, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que, digamos, hemos tenido varias reuniones y prolongadas reuniones con el Ministerio de Justicia para tratar de que el reglamento de alguna manera recoja las posiciones de todos los agentes involucrados, ¿no? Pues, pero nuevamente, no es que sea una excusa, pero es cierto, el reglamento no termina por salir y no tenemos tan claro cómo va a salir, ¿no? Yo creo que en función a lo que diga el reglamento vamos a tener certeza respecto a cuál va a ser nuestra relación final, más allá del informe técnico que tenemos que realizar, ¿no? Ahora, entendemos que hay fiscalías especializadas ya en los temas de corrupción, en los temas de lavado de activos, etc. O sea que ya también cierta curva de aprendizaje deben tener los fiscales y sus equipos que han recibido ese tipo de casos, y supondríamos nosotros que ellos van a ser los encargados justamente de tener, o a los cuales le van a encargar este tipo de investigaciones, ¿no? Sobre los temas de capacitaciones, mira, la verdad que desconozco que si los fiscales van a recibir algún tipo de capacitación adicional, supondría que sí, pero lo que sí puedo mencionar es que yo me acuerdo que hace como 15, 20 años, cuando en la SBS teníamos también algún tipo de requerimientos por parte del Ministerio Público, y veíamos también que muchas veces los encargados del Ministerio Público no resolvían necesariamente como uno hubiese esperado. Implementamos desde la SBS un programa de capacitación al Poder Judicial, y creo que sirvió bastante para que el Poder Judicial también tuviese una idea cabal de cuáles eran los términos, consecuencias, hechos, etcétera, respecto a los temas involucrados. De repente esa podría ser una iniciativa para tratar de darle un mayor soporte sobre la materia. Ahora, lamentablemente la SMB depende del Ministerio de Economía y Finanzas, y nuestro presupuesto es ajustadísimo, ¿no? Es decir, no podríamos invitarle ni un té, ni menos alquilar una oficina como estas a los fiscales, esa es la verdad. O sea, mucho agradeceríamos que la comunidad tuviese algún tipo de acercamiento con el MEF, más allá de lo que hemos hecho nosotros, para que nos provea, nos suelte un poco más de recursos como esta nueva función, ¿no? Esta nueva función ha venido cero recursos por parte del MEF, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues tenemos cierta, como decimos los economistas, el presupuesto escaso, recursos escasos para poder llevar a cabo esta nueva función. Pero creo que podría ir una salida para darle un mayor soporte respecto a los temas al Poder Judicial, ¿no? Sandra, en una intervención mencionaste la relevancia del impacto reputacional de esta clase de investigaciones en las compañías que las afrontan. La norma colombiana tiene una previsión sobre acuerdos de no persecución o de conclusión anticipada del procedimiento, en tanto la compañía pueda aceptar los cargos, digamos, y negociar una multa o una sanción, evitando el procedimiento. Porque claro, no solamente los efectos se producen cuando se emite el pronunciamiento final, sino, como veremos en el siguiente panel, hay una serie de impactos también a nivel de financiadores, clientes, el mercado en general, mientras la investigación continúa en curso, ¿no? Entonces, muchas de estas normas prevén, ciertamente la ley peruana lo hace, la posibilidad de una terminación anticipada, es decir, que la empresa imputada por una práctica de corrupción acepte culpabilidad y pueda tener rápidamente la imposición de una sentencia estableciéndose una tasación que corresponde, una multa o la sanción que el catálogo prevé, a cambio de evitar un procedimiento que puede ser prolongado. Digamos, en Colombia se prevé esa posibilidad, y ¿cuál es tu opinión si ves que las empresas serán más proclives que las personas físicas imputadas en llegar a este tipo de acuerdos, a lo mejor no llegando al extremo de la justicia norteamericana, donde es muy activa a nivel del Departamento de Justicia y de la SEC en materia de acuerdos de no persecución?
Bueno, en Colombia las facultades que tiene la Superintendencia de Sociedades para perseguir estos actos de soborno transnacional y las que tienen las autoridades, digamos tipo fiscalía, para perseguir sobornos locales, siguen las reglas normales del Código de Procedimiento Penal de siempre, es decir, siempre va a haber oportunidad de lo que llamamos allá principio de oportunidad, y es acogerse anticipadamente, pues allanarse pues a los cargos de manera temprana. Pero si tú me preguntas en la práctica si esto se ha dado mucho, no mucho. Es más que las autoridades van, inician las investigaciones, o de pronto que se puedan presentar denuncias anónimas que empiecen y que hagan que estas entidades empiecen las investigaciones. Y ya en medio de un proceso, y ya cuando esto está pues en los medios, etcétera, puede que alguien se acoja. Digamos que este fue el caso, no sé si ustedes hasta acá escucharon lo que fue vergüenza internacional, porque el fiscal anticorrupción estaba metido en un esquema de corrupción. Entonces eso fue vergüenza internacional, a tal punto que el fiscal anticorrupción, que estaba metido en el esquema de corrupción, tuvo que hacer acuerdos con las autoridades americanas, y está en Estados Unidos en este momento, pues digamos en un esquema de delación. Por eso no ha sido normal en Colombia pero fue ya después de estar en medio de todo el proceso y en medio de todo esto que él decide, en medio además de un tema de corrupción en las altas cortes, que se llamó el cartel de la toga, y fue porque grandes y altos magistrados en el país también tenían un esquema de corrupción. Entonces, yo creo que en Colombia el tema no es como en Estados Unidos, por ejemplo, que tenemos estas líneas de delación muy establecidas, la gente tiene como más claro los beneficios de la delación. Hay una superintendencia en Colombia que se llama la Superintendencia de Industria y Comercio, que ha sido muy activa en temas de antitrust, en temas de violación a normas de competencia, que a nivel internacional estos temas de antitrust también hacen parte de los programas de cumplimiento, precisamente porque esas son prácticas fraudulentas, son prácticas indebidas y deberían tener exactamente las mismas consecuencias que los temas de corrupción como tal, porque son bastante intrincados. Y la Superintendencia de Industria y Comercio ha estado súper movida con el tema, ha sacado, ya pues tenemos de moda los carteles, entonces ha sacado el cartel de los pañales, ha sacado varios carteles donde varias compañías se ponen de acuerdo y hacen esos acuerdos de precios o se reparte el mercado, y en ese sentido pues terminan cometiendo prácticas fraudulentas, y como todos sabemos, finalmente todos los recursos que se obtienen de prácticas indebidas pues después terminan lavándose. Entonces terminamos exactamente en la misma gestión de riesgos de cumplimiento. En este tipo de investigaciones sí se ha visto mucho la delación, especialmente de parte de empleados, que al ver que o empiezan el tema cuando, por ejemplo, suenan las noticias que se está investigando, no sé, el cartel de los medicamentos, que fue otro. Entonces hacen delación de su propia compañía, y han tenido beneficios al momento pues, de llevar la investigación. En materia pura y llana de corrupción, el tema ha sido un poco más complejo porque han estado involucrados altos funcionarios del Estado en este momento, y por ejemplo con el caso de Odebrecht está pues, en investigación y muchos en la cárcel, senadores, o sea, altos congresistas, magistrados de las altas cortes, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, por ejemplo, y se han ido delatando entre ellos, pero ya en medio del proceso, pero no ha sido una cultura que desde antes la gente delate, sino que ya en medio, o sea, ya cuando se ven en medio de la investigación es que empiezan a acogerse a esos principios. ¿No te avergüenza tanto lo que nos comentas? Porque lamentablemente entre nosotros son casos también muy similares. Mario, ¿cómo crees que puede, además de la reciente legislación anticorrupción empresarial, incentivarse la adopción de programas de cumplimiento
quizás a través del Código de Buen Gobierno Corporativo impulsado por la Superintendencia del Mercado de Valores, más allá de las empresas públicas que cotizan en bolsa, ¿crees que esa puede ser una línea a seguir para fortalecer esos programas? Bueno, yo creo que sí, definitivamente el Código de Buen Gobierno Corporativo hace cierta presión para que las empresas traten de instaurar estas buenas prácticas, ¿no? Pero sin perder de vista el tema, recordamos que el sistema de gestión de riesgos es uno de los pilares principales del gobierno corporativo, y mientras digamos, las cabezas, los directores de una empresa no entiendan que la gestión de riesgos genera valor y no solamente es costo, ese es el punto clave, ¿no? Es un tema inicialmente cualitativo, convencer a las altas direcciones de que la gestión de riesgos genera valor. Creo que es el punto clave. Y lo digo por experiencia propia. A mí me tocó sacar la primera norma del sistema de gestión de riesgos allá por el año 98 para el sistema bancario, y la verdad que nos tomó como 4 a 5 años en que realmente la banca incorpore un sistema de gestión de riesgos, y estoy hablando solamente de la parte cualitativa, en sus estándares. Entonces, eso es algo que todavía no tenemos para todos los demás sectores que no están dentro del sistema bancario de seguros. Entonces, yo sí considero que el Código de Buen Gobierno Corporativo sí genera un plus, denota cierta presión, pero y aquí sí quiero decirlo, primero la parte oficial. La parte oficial es que se ha creado el Comité Consultivo de Mercado de Capitales, donde se reúnen los principales agentes del sector privado con el sector público, con nosotros, para tratar una serie de aspectos, ¿no? Una mesa de trabajo de las múltiples mesas que tiene el Consejo Consultivo es justamente el gobierno corporativo. Y en esa mesa se va a tratar, con los agentes privados básicamente, de seguir mejorando, perfeccionando el Código de Buen Gobierno Corporativo. Y aquí dejo la parte institucional y no voy a la parte, ya, mi opinión privada, personal, digamos, ¿no? Yo creo que mientras esto sea voluntario, no va a caminar mucho. Esto tiene que ser obligatorio. De hecho, si uno visualiza qué es lo que ha pasado en la banca desde este año tiene una nueva norma que se llama la 272. La 272 es una norma del sistema de gestión de riesgos y gobierno corporativo. Y ahí ya obliga al sistema financiero a una serie de requerimientos sobre el gobierno corporativo a las empresas del sistema financiero. Por ejemplo, obligatorio que tengan comité de remuneraciones, comité de riesgos, comité de auditoría, y que estos comités estén presididos por los directores independientes, ¿no? Digamos que eso, fuera del ambiente bancario, es voluntario nada más. Entonces lo que yo creo es que mientras esto siga siendo voluntario, no vamos a caminar demasiado en los temas de gobierno corporativo. Entendiendo que el sistema de gestión de riesgos, entonces, es uno de los pilares fundamentales del gobierno corporativo. Mientras esto sea voluntario, no va a haber, yo no esperaría demasiados avances. Yo creo que hay que poner los pantalones en este tema, exigir temas ya obligatorios, como los que, por ejemplo, les he mencionado, para mejorar los estándares de gobierno corporativo, ¿no? Y eso sí, creo yo, va a tener una asociación directa y positiva con los modelos de prevención. La gente va a tomar conciencia de que los modelos de prevención, en general, no solamente por los temas de delito de prevención, sino en general los sistemas de gestión, sí van a tener una redundancia positiva en el valor de las empresas. Empíricamente, en muchos países, incluido en el Perú, tenemos subíndices, por ejemplo, bursátiles, que tienen que ver con los temas de gobierno corporativo. Y se demuestra, por lo menos a nivel internacional, que aquellos países que tienen índices, o sea, mejor dicho, aquellas empresas que forman parte de los índices de buen cumplimiento de gobierno corporativo, tienen una valoración bursátil superior, consistente respecto a las otras empresas que no lo tienen. Entonces, mientras que no reconozcamos que el sistema de gestión brinda valor, yo creo que esa es la piedra angular
para cualquier desarrollo que se piense o fortalecimiento en los temas de gobierno corporativo. Sandra, una última pregunta. En Perú hace unos días entró en vigencia una ley que criminaliza la corrupción privada. A diferencia de la ley de corrupción autónoma de personas jurídicas que tuvo un aplazamiento, una vacatio legis, como decimos los abogados, de un año, esta norma sí entró en vigencia al día siguiente de su publicación en nuestro diario oficial, digamos, ahora mismo ya está vigente, en virtud de la cual se establecen sanciones, no para las compañías directamente, sino para los ejecutivos, sanciones personales, para cualquier socio, accionista, representante legal, ejecutivo, empleado, asesor externo, inclusive, de una empresa que ofrezca algún tipo de ventaja o de beneficio con el objeto de influir en una decisión de contratación, en una relación comercial, tanto al ejecutivo que realiza el ofrecimiento como al que lo recibe, incurren en responsabilidad. Como digo, no está dentro de la responsabilidad autónoma de las empresas. La empresa a la que pertenece el ejecutivo que ofrece la ventaja indebida podría ser un tercero civil responsable en una eventual investigación, o sea que sí puede tener impacto, no penalmente, pero sí a nivel de responsabilidad civil y naturalmente reputacional. Y aprovechando tu presencia en el panel, porque sé que Colombia fue uno de los primeros países de la región en incorporar una legislación de corrupción en el ámbito privado, entiendo desde el año 2011, ¿cuál es tu valoración, cómo ha impactado en la forma de hacer negocios en Colombia esta regulación de la corrupción privada? Si han habido casos, ¿no? Sí, en Colombia tenemos el tipo penal de corrupción privada desde 2011 con la expedición del Estatuto Anticorrupción, que básicamente lo que hizo fue como modificar varios tipos penales y por primera vez introdujo este. La verdad nos hemos quedado bastante cortos porque las empresas le tienen más miedo reputacionalmente hablando al tema, obviamente, de corrupción pública, de ir a sobornar a un funcionario público, etcétera, a que haya temas de corrupción entre privados. Pero como yo les digo siempre, cuando uno hace este tipo de gestión de riesgos, lo primero que tiene que hacer son esos controles adentro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las organizaciones? Los departamentos de compras o de procurement son estos que, claro, las compañías utilizan para comprar las sillas, los lapiceros, lo que necesita pues para poder operar o que tiene que hacer una obra, etcétera, etcétera. Y muchas veces adentro hay todos unos grupos especializados en pedir coimas y sobornos a esos contratistas o contratistas muy expertos en ofrecerle a estas personas de las áreas de compras de las compañías el tema, el soborno, la coima. Las empresas no son muy dadas a informar eso, entonces no tenemos como una estadística que nos diga claramente cómo se está manejando el tema al interior de las compañías. Digamos que hay empresas grandes que están sujetas, por ejemplo, a índices como de sostenibilidad como el Dow Jones, y que para poder entrar en esos rankings tienen que publicar en sus páginas web este tipo de estadísticas, y ahí más o menos se da uno una idea, pero realmente no son muy dadas a informar este tipo de riesgos, este tipo de materializaciones de riesgos internamente. Además porque tienen como la falsa noción de que si muestran que están con este tipo de actividades dentro de la compañía, muestran debilidades en sus sistemas de gestión. Entonces no son muy dadas a informar que esto está pasando, y es lo más común. O sea, yo trabajé muchos años en el sector real y realmente eso pasa todos los días, porque mientras las compañías no tomen en serio sus políticas, por ejemplo, de recepción de regalos o de donaciones o de pues todas estas temas de hospitalidad, es muy difícil. Cada día son más conscientes y cada día digamos que ve uno más que hay compañías que esas políticas las publican, y que en noviembre, por ejemplo, sacan unas tarjetas virtuales diciéndole a sus proveedores: venga, yo no recibo regalos, yo no recibo atenciones, no me invite, etcétera.
porque básicamente esas son las políticas y esos son los controles que terminan sirviendo para gestionar ese riesgo de corrupción privada. Pero las compañías sí no son muy dadas a contar qué es lo que está pasando, y cuando se encuentran ese tipo de cosas, más bien prefieren tratarlo internamente, despedir a esos empleados y tomar las medidas sin contar mucho hacia afuera. Pero yo creo que cada día va mejorando el tema, muy de la mano de la gestión de riesgos de corrupción a nivel público, que de una u otra manera también ayudan a gestionarlo internamente. Hay otros que tienen políticas especializadas, códigos de conducta especializados, por ejemplo, para proveedores, y eso ayuda mucho con ese tipo de cosas, pero no ha tenido un desarrollo como hubiéramos querido. O sea, está el tipo penal, pero no ha sido muy utilizado. Ahora, hay muchas conductas y generalmente pasa que cuando tú incurres en una conducta de estas, pues se generan muchos otros tipos penales. Entonces, no sé, abuso de confianza, hurto, muchos otros tipos penales. Entonces, el de corrupción privada ha sido muy poco utilizado. Bueno, muy bien. Abrimos un espacio ahora de 10-15 minutos para las preguntas que deseen formular a nuestros panelistas. Bueno, muchas gracias. Y yo quería preguntar, tú mencionaste, Sandra, que hay un umbral de patrimonio para que las empresas estén dentro del sistema, ¿no? Deban estar en el sistema. Y ese umbral no se ha puesto en la legislación peruana, ¿no? Y eso creo que preocupa porque podría distraer recursos. Y por otro lado, desde el lado de las empresas, el sistema es costoso, ¿no? O sea, efectivamente, comparto y que genera valor, pero todo está en relación al tamaño de la empresa, ¿no? Para tener un oficial de cumplimiento, tener procesos, identificar riesgos, todo eso son sistemas que requieren mucha atención. Entonces, mi pregunta es si en el reglamento se está considerando poner algún umbral patrimonial para, ¿no?, que estas empresas estén involucradas en el sistema. Bueno, fue parte de los comentarios que hicimos en su momento en estas reuniones de trabajo, ¿no? Pero en realidad lo que se está considerando más allá no es un umbral nacional, sino más que todo algo relacionado con el tamaño, la complejidad y el volumen de operaciones. Es decir, que lo que hemos tratado de forzar a que el Ministerio de Justicia incorpore, porque creo que realmente como sucedió, es que estamos haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho con la regulación supervisada basada en riesgos en el ámbito financiero. En el ámbito financiero también decimos exactamente lo mismo. Por ejemplo, a una caja rural no le vas a pedir los mismos estándares que al banco de crédito, ¿no? Porque tiene que estar en función a su tamaño, complejidad, volumen de operaciones. Eso es lo que hemos tratado de insertar en el reglamento. Pero como te dije, esperemos que salga un poco el reglamento para tenerse algo certero. ¿Qué tipo de protección hay a los tomadores de decisiones respecto a la autonomía que tienen para tomar decisiones y evitar que el auditor se convierta en el general después de la guerra, ¿no es cierto? Que no se mete al proceso, al procedimiento de la diligencia, sino a cuestionar la decisión tomada, cosa que creo que no debería corresponder. Y eso pasa mucho en el Estado, ¿no? Con la Contraloría de la República, cómo evitar que esa cultura de los fiscales, de los procuradores, que incluso toman los informes de la Contraloría como casi prueba, no cuestione la autonomía de los decisores, sino que se dedique a la diligencia y a la probidad.
perspectiva que generalmente solemos manejar nuevamente de gestión de riesgos y de supervisión basada en riesgos, y que hemos tratado de alguna manera también de incorporar, ojalá, al reglamento, es que consideramos que lo primero, una de las 2 o 3 cosas relevantes que los que toman las decisiones, los máximos responsables de las empresas como son los directorios, establezcan lo que se conoce como el apetito al riesgo. El apetito al riesgo, si uno quiere resumirlo, es un poco con cuánto riesgo te quieres quedar tú al final como empresario, como inversionista. ¿Cuánto estás dispuesto a perder? ¿No? Y eso, plásmalo en un número, y que ese número sea un poco la labor que va a tener que hacer el comité de riesgo de la empresa de la cual estamos tratando. ¿Okay? Entonces, el rol del auditor, y en este caso el rol del comité de riesgos, no es necesariamente ver o un enfoque policíaco, qué cosa debes hacer, qué cosa no debes hacer, sino que si el riesgo que finalmente está tomando la empresa está acotado a ese apetito al riesgo de la empresa. Eso es lo que es gestión de riesgos. Entonces, eso es un poco lo que hemos tratado de insertar en el reglamento, ¿no? No que el auditor o el gerente de riesgos te diga qué tipo de negocios debes o no debes hacer necesariamente, entendiendo en un sentido positivo y sano de la palabra, sino que él finalmente se pronuncie sobre el contenido de riesgo de lo que estás haciendo. ¿Okay? No sé si me explico. No que te diga que, como un policía, qué hacer, qué no hacer, hasta dónde hacer, no. Finalmente tú eres la persona que conoce mejor de los negocios, pero lo que al final del día me interesa a mí es saber cuánto riesgo estás tomando y si ese riesgo está dentro del apetito del riesgo que tú como directorio has aprobado anticipadamente, ¿no? Solo para completar en un caso específico, sobre el apetito de riesgo, uno de los componentes naturalmente de un modelo de prevención implica las políticas de relacionamiento con funcionarios públicos, entre ellos, como mencionó Sandra, las políticas de gastos, obsequios, hospitalidad para funcionarios. Hay compañías que tienen una aversión absoluta a ese riesgo y simplemente prohíben. Hay otras que establecen montos mínimos, circunstancias en las que se permite, naturalmente porque no está conectado con una decisión del funcionario público, pero sí que establece y lo regulan por la industria, también el sector en que se encuentran, en una práctica, digamos, usual para hacer negocios, ¿no? Quizás dando tu experiencia. Y digamos, antes de eso, un punto con el tema de las auditorías internas es lograr esa sinergia entre las diferentes líneas de defensa en materia de control interno. Es un reto, y es un reto que cuando tú lo logras, cada cual se ubica en su labor. Entonces, sabemos que los auditores internos tienen una labor de aseguramiento, pero a lo largo del tiempo, y porque no existía el tema del compliance y porque de pronto tampoco éramos muy versados en los temas de gestión de riesgos, no estaban muy claras esas líneas de defensa. Entonces, el auditor interno tenía que hacerlas todas. Entonces, el auditor interno era el que advertía los riesgos, el auditor interno ayudaba a diseñar el control y el auditor interno expresiva y lo aseguraba teniendo conflicto de interés incluso en todas esas actividades. Cuando entran todas estas labores de compliance al mercado, digamos, uno de los grandes retos en este momento es pintar esas líneas y que haya sinergia entre las áreas y no que empiecen a traspasarse las fronteras. Entonces, cuando el auditor interno está realmente haciendo sus labores de aseguramiento, no debería estar con labores de policía, sino simplemente hace su plan anual de auditoría y hace sus aseguramientos y hace sus informes. Y por el lado del tema de compliance, que puede estar integrado con riesgos o no, ahí sí pues ya, como son segunda línea de defensa, pues están de parte del proceso, y como tú decías, el dueño del proceso es el que finalmente más lo conoce. Ahí es donde se está estableciendo y donde se hacen esas matrices de riesgo y donde realmente se establece cuál es el apetito y cuál es la tolerancia que tiene la organización al riesgo, porque el que decide hasta dónde quiere llegar es la misma organización. Entonces el auditor lo que hace simplemente es, con base en ese apetito y esa tolerancia, establecer su plan de auditoría, obviamente levantando las alertas en donde las tenga que levantar, porque el auditor interno pues es una labor que está muy regulada, están las normas del Instituto Internacional de Auditores, están las normas de COSO pues que regulan todo el tema del control interno,
y son unas metodologías que ellos siguen perfectamente. Entonces, cuando el auditor está pasando esa línea, es porque está con funciones encima que no debería tener y que no tiene que estar en. Ahora, con respecto al tema de las políticas de regalos y atenciones, sí, hay compañías que se van por lo sano y son generalmente compañías globales, que tienen operaciones muy grandes a nivel del mundo y que les queda muy difícil gestionar diferentes temas en todos los países donde operan. Entonces, porque además las mejores prácticas en temas de políticas de atenciones y regalos dicen que deberían ser muy tropicalizadas, es decir, no es lo mismo $500 aquí, en Colombia, en Estados Unidos, etcétera, porque puede que sea o $100 o $50, puede que se quede corto en algún país y puede que sea muy alto en otros. Entonces, las mejores prácticas dicen que uno debería tropicalizar este tipo de políticas y hay compañías que más bien dicen, yo más bien no acepto absolutamente nada. Otras dicen, yo acepto solamente regalos institucionales, es decir, el esferito con la marquita, la agenda pues de cambio de año, el calendario, etc. Y hay otros que simplemente dicen, vamos a aceptar temas razonables, que ahí es donde se abre el punto de qué es razonable. Yo, un poco en la línea de la pregunta anterior, pero un poco yendo hacia el funcionamiento de los comités de riesgo del directorio, por ejemplo, o el comité de auditoría del directorio, se ha mencionado que una buena práctica es tratar de que los directores independientes sean quienes lideren este tipo de comités. Pero mi preocupación iba, normalmente el director independiente, no siempre así, pero a veces, conoce menos la cultura empresarial de la empresa específica, puede conocer el sector, puede estar involucrado en una visión más general. ¿No es eso un poco riesgoso, por un lado, para darle el liderazgo de un comité de esta naturaleza? Y segundo, normalmente también el director independiente, si es verdaderamente independiente, va a tener una posición que puede ser hasta cierto punto antagónica con los directores representantes de lo que normalmente es una mayoría controladora de una empresa. ¿No puede eso llevar a que en general el ambiente de manejo de la gestión de riesgos justamente se vea entorpecido un poco? Quería conocer un poco su experiencia y qué visión tenían de por qué es mejor práctica de alguna manera que estos comités estén liderados por directores independientes. Gracias. Bueno, la experiencia internacional siempre está vinculada al hecho de que uno escucha que son los directores independientes los que deberían presidir los comités de riesgo, ¿no? Ahora, recuerdo que el caso de Lehman Brothers tenía como 6 directores independientes, ¿no? O sea, tampoco te asegura absolutamente nada. Es el primer punto. Ahora, yo te hablo un poco de mi experiencia profesional, ¿no? No sé, en los últimos 15 años que me ha tocado realizar en auditorías, siempre he tenido conversaciones con los presidentes del comité de riesgos. Y diría que es 50% a 50%. Encuentras directores independientes que son extraordinarios y encuentras directores independientes que realmente no conocen necesariamente lo que uno esperaría de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos terminando de hacer una auditoría operativa a una empresa del mercado de valores donde claramente su principal riesgo es el riesgo operacional. Naturalmente tiene que ser riesgo operacional. Pero esta empresa decidió poner como presidente del comité de riesgos a un abogado. Yo sé que casi todos son abogados, pero casi todos. No digo que la persona no esté, ¿no? Pero me entenderán que naturalmente o inherentemente no debería ser la persona. Y efectivamente, él puede tener una entrevista, porque eso es lo que hay que hacer también para los modelos de prevención. Tiene que hacer una entrevista y en base a todo expertise, un poco ver si efectivamente la persona que tienes al frente tiene una buena apreciación de los encargos y sobre todo de sus responsabilidades, porque si pasa algo lo van a señalar a él, ¿no? O hay directores independientes que a su vez son directores de otras 5 o 6 empresas y además tienen su propia empresa.
Entonces tú te haces la pregunta, oye, ¿en qué momento se dedica pues, a la empresa que recibe este encargo, ¿no? Entonces encuentras un 50, un 50, ¿no? Yo creo que, y es un poco el caso chileno, me acuerdo que por ejemplo, para ser director por delegatura de un fondo de pensiones, máximo te toleran creo que entre 2 a 3 directores. Es una verdad porque ya más de 5 o 6 ya es no tienes tiempo, no tienes tiempo. O aquellos casos en los cuales eres director independiente pues por N años, eso ya no es una dieta, pues eso ya es un sueldo o una pensión, ¿no? Entonces, encuentras de todo en la casuística, ¿no? Entonces es un poco lo que nosotros deberíamos, va a ser parte de nuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que, como dije a título personal, hay ciertas cosas que se van a tener que poner obligatorias para realmente fortalecer el gobierno corporativo y en este caso el rol y proteger a los directores independientes, ¿no? En Colombia hay una restricción y tú puedes ser máximo director hasta de 5 compañías por acciones. El tema de los directores independientes tiene sus ventajas, indudablemente, pero las ventajas se dan cuando tú haces cuando tú tienes una composición de perfiles demasiado bien establecida. Es decir, tú tienes tu código de buen gobierno y en ese código de buen gobierno tú has puesto unos perfiles que te permitan moverte para que según la estrategia, porque finalmente los directorios miran en la estrategia de mediano y largo plazo, sobre todo a largo plazo, si va de la mano esa estrategia con la composición de perfiles de la Junta, es un hit. Si tú dices, nosotros en los próximos, no sé, 10 años estamos buscando la internacionalización de la compañía, tendrías que tener en tu directorio independientes muy con perfiles internacionales que ayuden a jalonar la estrategia. Pero si pasa como dice Mario, que tú quieres una estrategia de internacionalización, pero tienes en el directorio los independientes hace 20 años y no sé, con los perfiles cero internacionales, pues realmente no es de la mano y te van a jalonar hacia atrás el desarrollo. Sí, bueno, quería retomar un poco la expresión que utilizó Mario hace unos minutos acerca de del apetito al riesgo que está asociado a la tolerancia. Y me quedó una duda sobre todo porque, considerando el hecho que la opinión técnica de la SMB tiene tanto peso, que al final es considerado también el hecho de que todavía falta el reglamento, pero que sería prácticamente como mandatoria la opinión. Este hecho de decir que vamos a evaluar el modelo de negocio, vamos a entender cuál es la gestión de riesgo y por tanto vamos a, de alguna forma, validar, no sé si es el término, validar que el apetito al riesgo de la compañía se está en consistencia con el modelo de gestión de riesgo. Si una empresa tiene, por ejemplo, dentro de su apetito al riesgo, $2 millones, quiere decir de que la corrupción menor a $2 millones puede ser justificada. O sea, mi apetito y todo mi modelo ha sido hecho en función a que cualquier cosa mayor a $2 millones, ¿no?, que estoy dispuesto a asumir, ¿no?, sí lo voy a revisar, sí lo voy a gestionar, sí lo voy a administrar, pero aquellos montos inferiores a eso, de alguna manera pudiera estar siendo entendible de que no puedo ser identificado. Yo no me expresé correctamente, de ninguna manera he tratado de decirle que ni un sol de corrupción sea apetito de riesgo. Lo único que intentaba un poco mencionarles era de que en cualquier sistema de gestión de riesgos hay 3 mensajes que se le da al directorio. El primero es ¿qué tipo de riesgos estás tomando? Estás asumiendo. Segundo, ¿cómo los estás mitigando? Y la última pregunta es ¿con cuánto riesgo te estás quedando? ¿No? Ese es el sistema de gestión de riesgos y son las 3 preguntas elementales y eso es lo que quise decir, ¿no? Ahora, en el tema del apetito al riesgo,
Es un poco lo que uno puede contrastar cuando ve la normativa de la SMB o de otros reguladores financieros, de que el apetito al riesgo tiene que ser establecido por tipo de riesgo. Es decir, que hay un monto permitido que tú vas a tomar, por ejemplo, si fuese un banco con riesgo de crédito, si fuese una empresa de mercado de valores en lo que es el riesgo operacional, un monto de apetito al riesgo en lo que es liquidez, etc., ¿no? Obviamente, lo que nosotros esperamos es que el apetito al riesgo en términos de estos débitos sea absolutamente nulo, ¿no? O sea, prácticamente nada, ¿no? Eso es lo que pretendía decir, solamente graficar un poco cómo es el sistema de gestión de riesgos, cuáles son sus principales parámetros. Uno de sus principales parámetros es el apetito al riesgo, donde sí hay tolerancia al riesgo, pero lo que no he dicho es que ese riesgo sea el de corrupción. Eso no lo dije en ningún momento. Grafiqué el sistema asociado a que cualquier tipo de empresa toma N riesgos, ¿no? Tú tienes una matriz de riesgos con N riesgos y deberías establecer un apetito por cada uno de ellos, porque obviamente en los temas de delito no habría absolutamente ninguno, ¿no? Eso es lo que... Gracias por la pregunta, porque me ha permitido aclarar lo que de repente no transmití correctamente. Y a mí también me gustaría agregar ahí que generalmente los sistemas de gestión de riesgos de corrupción y lavado de activos son de cero tolerancia. Y no quiere decir que tú no midas la tolerancia, lo que pasa es que es cero. Esto a nivel de implementación es un reto, porque estos sistemas generalmente son muy cualitativos y tienen que ser cualitativos, porque tú tienes que ver el tipo de delito y no o la pérdida o el valor del soborno, porque pasa como cuando tenemos estas políticas antifraude, que termina la persona que va al comité de auditoría o al comité de riesgos a hablar del fraude y dicen, ay, pero eso fueron, no sé, tantos soles, eso no es nada frente a las ventas que tenemos, eso frente a nuestras utilidades, eso no es nada. Entonces, en estos sistemas nos vamos más por el análisis cualitativo que cuantitativo, precisamente porque lo que importa es el tipo y no el valor que se te está generando. Puede ser muy pequeño económicamente, pero reputacionalmente puede ser catastrófico. Muy bien, damos por concluido este primer panel. Vamos a pasar a un coffee break. Muchas gracias por